Buenas tardes a todos, un jueves más. Y siguiendo con la estructura que nos hemos dado en este programa, que tiene como objetivo principal, repito, intentar comprender por qué los medicamentos funcionan en unas personas y en otras no, y cómo podemos, qué implicaciones puede tener eso para la salud, y repito, cómo podemos prevenir el mal funcionamiento y qué repercusiones puede tener eso en las enfermedades. Dedicamos al inicio, hablamos de los factores genéticos que condicionan la vulnerabilidad, después de la parte del instrumento del fármaco, y ahora estamos en la fase de terapéutica. Comenzamos, como bien recuerdan, con oncología, el último día fueron enfermedades infecciosas, y hoy y el jueves que viene vamos a hablar de salud mental, uno de los problemas desde el punto de vista sanitario más importante. Hoy, concretamente, la ponente es la doctora Eva Peñas Lledó, se centrará en farmacogenética del suicidio, y la semana que viene será Ignacio Torres, que hablará sobre psicopatología en general y trastornos mental grave. Bien, la doctora Peñas Lledó, que es la ponente de hoy, es colaboradora del grupo de investigación, colaboramos en el mismo grupo de investigación desde 1997, y es, aunque parezca poco, la codirectora de este curso. No solo soy yo, ella es codirectora exactamente igual que yo, y ha planificado y participa en todas las actividades. Empieza obteniendo por concurso público una beca de formación para hacer el doctorado en el Departamento de Farmacología y Psiquiatría de esta universidad. En esa etapa tiene bastante experiencia clínica, sobre todo en trastornos del comportamiento alimentario, después de haberse licenciado en la Universidad Pontificia de Salamanca. En esa época, la gente de la universidad era obligatorio irse fuera. De hecho, ella durante todo su periodo predoctoral se forma principalmente en Inglaterra. Conoce bien, y por los periodos de formación que hizo entre el 98 y el 2000, la Universidad de Southampton, la Universidad de Londres, en las que tuvo varias veces, y culmina el proceso de su formación postdoctoral con la defensa de la tesis doctoral en el año 2000. Después empieza el proceso de formación postdoctoral en el extranjero. En esa época la gente salía, se formaba y de hecho ella obtiene una beca del Ministerio de Educación también, y se va al Departamento de Neurociencias a estudiar neuroimagen cerebral en la UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, donde pasa en un segundo periodo al Hospital Monte Sinaí de Nueva York, estudiando complementariamente, si había iniciado en clínica, sobre todo en trastornos del comportamiento alimentario. Su doctorado había sido en farmacología y psiquiatría. Ahí incursionan las neurociencias, fundamentalmente viendo participación de circuitos cerebrales relacionados con la conducta humana, etcétera. Y a partir del año 2000, al regreso a partir del año 2006, ya en la Universidad de Extremadura, se ha ocupado en el grupo que lleva la parte de salud mental. Nuestro grupo es medicina personalizada de salud mental, y una de las líneas de investigación de las que le va a hablar hoy es de las implicaciones para el suicidio. Aparte del conocimiento de su formación en Inglaterra y en Estados Unidos, una persona que ha impartido docencia, ha tenido estancias cortas, por ejemplo, en el Centro de Formación Posgraduada John Cartin de Canberra en el año 2010, en Australia, o ha impartido docencia en cursos cortos en la Red Iberoamericana de Farmacogenética. Ella es una de las coordinadoras, verán a los miembros el próximo día. Ha impartido docencia mucha en Cuba, en México, Chile, Ecuador, de una persona que tiene una visión global, aparte de distintos países de Europa, de realmente cómo funciona la ciencia y cuál es el proceso de producción del conocimiento científico. Pues sin más, muchísimas gracias, Eva. Te dejo la palabra para hablar de hoy ya de la farmacogenética del suicidio. Muchísimas gracias, Adrián, al doctor Llerena. Es verdad que son muchísimos años ya trabajando juntos, y bueno, lo que me gustaría esta tarde es intentar transmitir brevemente, si es posible, una de las líneas de investigación en la que hemos estado trabajando, que sería una de las partes de salud mental, porque no engloba todo, que tendría que ver específicamente con suicidio, pero sí hacer un repaso general como cronológico de cómo llegamos a esa línea, por qué empezamos a estudiar la farmacogenética del suicidio
Y bueno, es compartir un poco con vosotros ese camino, ¿no? Que hemos ido recorriendo y hemos ido andando, haciéndonos preguntas, intentando encontrar respuestas y soluciones a algunos de los problemas que se nos iban planteando. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí esta tarde con vosotros y confío que, bueno, que al final pues, podamos tener ese espacio, si voy a intentar ser breve, a ver si lo consigo, ese espacio de preguntas y respuestas que a mí me encanta, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de estar participando en otras clases, me parece el espacio más vivo, más donde hay un diálogo sincero, ¿no? Que hoy en día a veces es difícil poder hablar con claridad de muchos temas. Bien, así que si les parece voy a comenzar. Básicamente voy a hablar de, como os he comentado, una de las líneas de trabajo que hemos tenido en el grupo, que sería la farmacogenética y el comportamiento suicida, y dentro de esta línea centrarme en el papel de las enzimas metabolizadoras de citocromo P450. Esto que parece así tan, como ya lo hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, no será tan costoso para vosotros, pero vamos a intentar hacerlo sencillo. Básicamente, la asignatura pues, está centrada en farmacogenética, ¿verdad? Y la farmacogenética pues, sería el estudio de todas las variaciones de la secuencia de ADN, pero sobre todo en relación con el estudio de la variabilidad de la respuesta a fármacos, ¿verdad? O sea, farmacogenética, como el nombre indica. Bien, cuando hablamos de farmacogenética, en realidad podemos hablar de farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, bueno, implica el estudio de una serie de enzimas de fase 1, que sería sobre todo de metabolización, de fase 2, y aquí nos vamos a centrar básicamente en las enzimas del citocromo P450, que en realidad están implicadas en la fase 1 y evidentemente no en todas, porque son muchas, sino que vamos a centrar mucho el tema, ¿no? en la línea de investigación que hemos seguido. ¿Qué quiero señalar en esta diapositiva? Evidentemente nosotros no somos solo el resultado de los genes. Afortunadamente somos todos seres únicos y extraordinarios y esa es la belleza, ¿no? Que además cuanto más cooperamos y colaboramos, pues más nos beneficiamos unos de otros de la diversidad y de lo que nos hace únicos. Y evidentemente, o sea, nosotros vamos a responder a los fármacos cada uno de una manera, no respondemos todos igual, pero igual ocurre también en nuestro comportamiento, ¿no? También reaccionamos de manera diferente. Pero los genes no nos determinan, gracias a Dios. Está el ambiente. De hecho, el ambiente, el peso puede ser mucho mayor. Pero aquí nos vamos a centrar en el estudio de los genes cuando sí que determinan un poco, por lo menos un poco, o en algunos casos mucho, pero también vamos a ver cómo a veces regulamos esto con el ambiente. Es algo importante que vamos a comentar, pero otra cosa importante que vamos a comentar también es que, por ejemplo, estas enzimas que hemos estudiado o estos genes que codifican para la producción de enzimas, ¿no? Como serían las del citocromo P450, normalmente se han estudiado y se han relacionado con su localización en el hígado. Porque claro, el hígado, ese órgano de detoxificación que afortunadamente tenemos, ¿no? Para depurar, pero básicamente en el hígado nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, no hace tanto, la mayoría de los estudios son relativamente recientes, que las enzimas no solo se encuentran en el hígado y no solo sirven para detoxificar compuestos exógenos como fármacos u otras drogas, sino también se encuentran en otras partes del cuerpo. Y de manera muy importante para mí en el estudio de la salud mental es que se encuentran en el cerebro. Y uno se pregunta, si se encuentran, la naturaleza es sabia, si se encuentran en el cerebro, no solamente pueden servir para detoxificar fármacos o compuestos exógenos, tienen que estar haciendo muchas otras cosas también a nivel endógeno, ¿no? O sea, que sirve de alguna manera para metabolizar compuestos endógenos, como vamos a ver. Esto es algo importante a destacar. Bien, entonces, si nos centramos ahora en esas enzimas, ¿no? Del citocromo P450, pues hasta ahora hemos estado viendo este paso, básicamente, ¿no? O sea, la importancia que tienen estas enzimas en el metabolismo de fármacos que serían xenobióticos o compuestos exógenos. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto, básicamente,
que hay ciertas enzimas, y vemos, es una superfamilia de enzimas y cada una hace una cosa, y bueno, pero si vemos esta superfamilia de enzimas, vemos aquí, por ejemplo, en esta figura, que es como un quesito o un pastel, ¿no? Tenemos diferentes porciones. Si vemos el tamaño de las porciones, podemos decir, ah, el CYP2C6 tiene el tamaño más grande. Y bueno, casi igual el CYP3A4, de acuerdo. Pero nos podemos preguntar, ¿este tamaño a qué corresponde? Corresponde a la proporción, en el caso de salud mental me interesan los fármacos psicotrópicos o que tienen que ver con el sistema nervioso central, es la proporción de fármacos o psicofármacos que metaboliza esta enzima, ¿no? De los que se encuentran disponibles de alguna manera en la práctica clínica o que están en el mercado, ¿no? O sea, que podemos acceder a ellos. Y decimos, pues el CYP2C6 tiene que ser muy importante porque metaboliza muchos fármacos. Y uno puede decir, bueno, igual que el CYP3A4, y le sigue en importancia el CYP2C19. Sí, pero las enzimas no son solo importantes en función del número de fármacos que metabolizan, porque hay fármacos que van por una vía solo, hay fármacos, o sea, normalmente van por diferentes vías, pero hay algunos que son muy afines a una vía específica, son importantes en ese sentido, como el 2D6 estamos viendo, pero también van a ser importantes en función del grado de polimorfismo genético o de la variabilidad que presentan a la respuesta, ¿no? En la respuesta clínica o en la respuesta en general. En este caso vamos a ver que los que presentan más polimorfismo o más variabilidad son el CYP2D6 y el CYP2C19, porque el 3A4 no presenta tanta variabilidad. Entonces, en términos de relación, los más importantes, podríamos decir de alguna manera, para su estudio podrían ser el CYP2C6 y el CYP2C19, tanto por el número de fármacos psicotrópicos que metabolizan, como por el grado de variabilidad que presentan, que esto es lo que realmente nos va a dar dolores de cabeza en la práctica clínica. Y vamos a decir, ¿por qué esta persona no responde o por qué esta persona responde en exceso, o sea, por exceso o por defecto, ¿no? Presentando en cualquier caso fallos? Bien, en este sentido, tenemos ya a estas alturas más o menos claro que el CYP2C6 está implicado en el metabolismo de muchísimos antidepresivos, ¿no? O sea, y sobre todo, o sea, podemos destacar antidepresivos como la amitriptilina, la fluoxetina, la paroxetina, la venlafaxina, pero también está implicado en el metabolismo de una gran mayoría de antipsicóticos como el haloperidol, clorpromacina, la risperidona, la tioridazina, de mucha importancia clínica, ¿no? También está implicado en el metabolismo de opioides. Hoy en día, bueno, la codeína, el tramadol, la oxicodona, que está dando muchos dolores de cabeza porque se está utilizando también con fines, bueno, de alguna manera para tentativa suicida, pero luego veremos. Y otras drogas de abuso como la metanfetamina. Bueno, la metanfetamina es un fármaco relativamente común, por ejemplo, son fármacos que se administran en trastornos por déficit de atención y desarrollo, pero hay otros como ayahuasca, ¿no? Que en realidad es una droga, pero se utiliza, es muy común. Bueno, beta bloqueantes, el tamoxifeno para cáncer de mama. Estamos hablando de fármacos, en este caso no es de extrañar que, por ejemplo, una persona con una depresión esté tomando un antidepresivo, y la depresión se da muchísimo, por ejemplo, también comórbidamente con patología cardiovascular a veces, ¿no? Y una persona también puede estar en tratamiento con beta bloqueantes, puede haber una interacción, o personas con cáncer de mama pueden estar tomando antidepresivos. Bueno, vemos aquí una serie de fármacos y 2C19 que metabolizan fármacos tan importantes como el diazepam, ¿no? El conocido Valium o otros antidepresivos, etc. O sea, eso en relación al tipo de fármacos y en relación al grado de polimorfismo o la variabilidad que presentan, pues ya sabemos, ¿no?, a estas alturas del curso, que el CYP2D6 es de los que presenta mayor variabilidad interindividual. ¿Por qué? Porque si tomamos una población y la vemos representada según una curva de Gauss, vamos a ver si es una población normal, pero imaginemos 100 personas, están 100 personas en una habitación, pues como poco vamos a encontrar 5 personas de esas 100 que tienen una delección del gen que codifica para la producción de la enzima CYP2D6
o sea, lo cual quiere decir que no produce enzima. Es decir, estas personas, los metabolizadores lentos, no van a producir enzima, con lo cual es como si en ciencia experimental, como si tuviéramos un modelo ratón de knockout. La naturaleza nos da subtipos extremos en donde hay personas que no producen enzima y, sin embargo, pues bueno, generarán mecanismos compensatorios, ¿no? Porque ahí están vivos y no pasa nada. Pero es verdad que tienen una condición de la que tienen que ser conscientes si no quieren pasarlo mal cuando se expongan a compuestos que van metabolizados por esta vía. Pero luego tenemos como poco otros 5 de esos 100 en el otro extremo de la naturaleza, en donde hay multiplicaciones del gen, el gen se da por duplicado. ¿Y esto qué significa? Si se multiplica el gen y es una variante funcional, una variante activa la que se multiplica, estamos hablando de que se produce en gran cantidad enzimas, con lo cual van a metabolizar muchísimo más rápido, ¿no? Entonces ya sabemos que una persona, en función de que produzca mucha proteína o no la produzca, metabolizará muchísimo o en realidad puede llegar a intoxicarse al no metabolizarla, ¿no? Tendríamos esos 2 extremos en la población. Bien, ¿qué ocurre con el 2C19, que es la otra altamente relevante? Ocurre más o menos, no presenta tantísimo grado de variabilidad, pero presenta también una variabilidad muy importante, sobre todo en relación que se da en bastante en una prevalencia elevada la variante 17, que presenta una actividad incrementada frente a la variante alélica del gen número 2, que presenta una función nula o una actividad nula, ¿no? Podríamos hablar en estos casos de que también hay 2 extremos de la población en relación a este gen y nos interesan pues, cómo se comportan estos 2. Bien, hasta ahora, como hemos ido viendo a lo largo del curso, nos hemos sobre todo centrado en fármacos solamente. Aquí también vamos a ver fármacos más adelante, pero curiosamente, o sea, a mí, cuando llego al departamento entonces se llamaba Farmacología y Psiquiatría, el departamento de la Facultad de Medicina, en donde yo entré en el 95 a hacer la tesis doctoral, pues realmente me interesaba muchísimo cuando escuchaba a los compañeros de Farma hablar de esta línea de trabajo, porque veía a muchos pacientes en la práctica clínica que estaban en tratamiento farmacológico y había veces que veía que no respondían bien al tratamiento y me preguntaba, ¿esto es causa de la enfermedad mental o consecuencia o tiene que ver con el tratamiento, de hecho, ¿no? Y muchas veces no sabía. Y bueno, es ahí donde me empieza a interesar en la línea y después con el tiempo me impliqué, involucré y empecé a desarrollar trabajos, ¿no? Pero sobre todo lo que más me interesaba también era la parte que tenía que ver con el metabolismo de productos endógenos, que es si las enzimas están en el organismo, no están solo para metabolizar productos exógenos, están también continuamente metabolizando, porque la naturaleza es sabia, utiliza todo de la mejor manera posible y en toda su extensión, ¿no? Va a estar metabolizando un montón de productos endógenos y es interesante ver que, o sea, realmente estos genes o esta variabilidad que podemos ver en relación a estas 2 enzimas también puede relacionarse con variabilidad en el comportamiento. En concreto, pues vamos a ver que hubo una serie de estudios en personalidad, en neurocognición y por último ha sido la línea de suicidio, ¿no? Que hemos empezado a desarrollar. Bien, en relación al metabolismo endógeno, si nos centramos aquí en el metabolismo de productos endógenos o endobióticos, hubo unas observaciones iniciales, algunas de ellas antes de que yo llegara a poder trabajar en el tema, ¿no? Y afortunadamente también, porque en la ciencia nos beneficiamos todos del trabajo de todos, como en todo, aunque no nos demos cuenta o no nos queramos acordar, en realidad todo es una cadena en donde lo único que tenemos que hacer es el trabajo que nos toca y nos corresponde a cada uno para que siga la rueda, ¿no? Para que siga el flujo de actividad y podamos seguir encontrando soluciones a los problemas. La realidad es que hubo unas observaciones iniciales en relación al CYP2D6, en relación, por ejemplo, a unos estudios de ensayos clínicos y unos estudios de personalidad y luego de neurocognición. En relación a los ensayos clínicos, fue exactamente el profesor Llerena en el 1989
en el transcurso de un ensayo clínico que estaban probando un producto, pues se dieron cuenta de que al ver realmente cuál era la distribución en relación al CYP2D6 de los participantes, se dieron cuenta de que si la frecuencia esperada de participantes, al igual que se da en la población general, hubiera sido de un 5% o un 10%, todo lo alto que puede encontrarse más o menos en población caucásica, europea, etcétera, pues ellos encontraron que participaban el 50% en un ensayo clínico de metabolizadores lentos. Y dijeron, pero bueno, ¿cómo esta sobrerepresentación en un ensayo clínico? Porque esto también va a tener consecuencias en relación a las dosis que se deriven del estudio, ¿no? Pero la pregunta base que se hicieron fue, pero a ver, ¿el hecho de que haya un sesgo de selección en la participación en un ensayo clínico puede estar relacionado con el hecho de que estas personas presentan características de personalidad diferentes? Es decir, el hecho de participar en un estudio en donde se ensaya un fármaco por primera vez, ¿no? o en una fase 2 o 3, pero implica cierto riesgo, ¿no? Estas personas tienen características que les hacen diferente de otros y por eso se apuntan a este tipo de estudios con más alegría, ¿no? o con menos preocupación. Y en relación a eso, durante su estancia en Suecia, decidieron diseñar un estudio de personalidad con unas escalas que medían personalidad, pero no eran unas escalas que midieran personalidad en relación a trastorno mental de personalidad o patología de la personalidad, ¿no? Que sería realmente lo que el estudio psiquiátrico, sino eran unas escalas que medían personalidad en población general, variables de personalidad. ¿Qué observaron? Observaron, bajo la hipótesis de que el CYP2D6 podía estar implicado en el metabolismo de sustancias endógenas tan importantes como las monaminas, serotonina o dopamina, que era su hipótesis, que marcaron aquí al final del resumen del estudio. Pues este estudio fue en 1993 y bajo esa hipótesis dijeron, puede que haya diferencias en personalidad, y es verdad, así fue, las encontraron. Bueno, hubo que esperar 10 años para este estudio y 12 años para que otros compañeros, autores, Yu en Canadá y Julia Kirchheiner, que es una compañera amiga en Alemania, pues ambos diseñaran estudios para probar que realmente es verdad, el 2D6 participa en el metabolismo de la serotonina y en concreto en la recuperación de serotonina a partir de la 5-metoxitriptamina. Pero también es verdad que Julia pudo observar en el estudio que diseñó que los metabolizadores ultra rápidos, los que presentan copia mayor cantidad de enzima y metabolizan más rápido, para el 2D6 presentaban diferentes niveles de serotonina en plaquetas, ¿no? Con lo que esto podría implicar. Bien, volviendo al estudio del 93, que iba bien enfocado y la hipótesis era acertada, porque después se confirmó y se ha seguido confirmando en otros estudios también para dopamina, que no señalo aquí. Bueno, pues ¿qué se observó? Se observó los resultados del primer estudio, el 93 son los de españoles y son en rojo, pero después, en función de estos resultados, decidimos, y ahí ya participé yo, ya estaba en el grupo, en 2008, en una población en Cuba, que era muy similar. El primer estudio se había desarrollado en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de Badajoz y el segundo se hizo en la Facultad de Medicina de La Habana, ¿no? En el Calixto García. Bueno, pues lo que se puede observar es que se comportan de una manera muy similar estas dos poblaciones. Es un estudio confirmatorio, el de La Habana, hecho 15 años después prácticamente, y podemos ver que son prácticamente los mismos datos. Estos son datos en relación a la medida es del fenotipo, el fenotipo metabólico, el CYP2D6, y lo que se puede observar es que si vemos en este extremo están los metabolizadores lentos, aquí estarían los más rápidos, y en general los lentos demostraban características diferentes del resto. ¿Y en qué se diferenciaban? Se diferenciaban por presentar puntuaciones más altas en una escala que se denominaba ansiedad psíquica, también presentaban puntuaciones más altas en inhibición de la agresión, es decir, no expresaban respuesta agresiva de una manera, y también
se caracterizaban por presentar puntuaciones más bajas en socialización. Bien, en principio, mirando estas dos escalas, ansiedad psíquica y socialización, cuando encontramos estos resultados, primero nos pareció increíble que replicaran de una manera tan clara, porque dices, un factor biológico que replica así algo, o sea, aquí algo hay, no puede ser tan similar el resultado y más con dos poblaciones diferentes, en dos países diferentes, con tanto tiempo de diferencia. Bien, hasta ahí está claro y era un resultado positivo, pero ahora nos preguntábamos, el hecho de que puntuaran en estas escalas como ansiedad psíquica y baja socialización, en principio son escalas que se asocian a enfermedad mental, ¿no? O a mayor riesgo de desarrollo de un problema mental. Y nos preguntamos, ¿pero los lentos realmente pueden tener mayores problemas mentales? No teníamos muy claro, ¿no? Curiosamente, también por la época es cuando aparece el primer estudio en 2004 de Mixing Tyndall en Canadá también, que realmente hacen un estudio post-mortem y miden la cantidad de enzima que hay que se puede ver localizada en áreas del cerebro, pues bueno, básicamente fue relativamente, después del primer estudio de personalidad y se puede ver prácticamente que el 2D6 se expresa en zonas del cerebro muy relevantes para muchas funciones cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta quedaba abierta si los lentos tendrían más riesgo o menos riesgo de enfermedad y si eso, bueno, podría implicar algo también etiológicamente en el caso de si tengo más riesgo de enfermedad, luego voy a necesitar fármacos que me pueden ir peor, es decir, si tengo más riesgo de una enfermedad mental, voy a necesitar tomar fármacos que voy a metabolizar peor. Era una pregunta que no, bueno, estaba abierta y era requería muchos estudios para poder contestarla. El hecho de que se publicara que el 2D6 de alguna manera se expresaba en cerebro, habría paso a otro tipo de estudios, ¿no? Nos preguntamos, bien, si bien la personalidad requiere el lenguaje como herramienta y el mismo test utilizado en diferentes poblaciones puede estar sujeto a variaciones de interpretación por la cultura, pues dijimos, vamos a utilizar una herramienta que no requiera el lenguaje, como por ejemplo esta batería neurocognitiva que mide muchísimas funciones cognitivas y vamos a ver si los lentos pues lo hacen mejor o peor en algunas funciones cognitivas relacionadas también con salud mental, ¿no? Y en este sentido, esta batería es una batería creada en Cambridge y, bueno, los autores hemos podido también trabajar con ellos en alguna ocasión. Tiene muchísima validez, no requiere lenguaje, como he dicho, pero puede medir el funcionamiento cognitivo. Lo que nos dimos cuenta básicamente es que hicimos 2 o 3 estudios con esta misma medida, es que los metabolizadores lentos presentaban una puntuación mucho mejor que el resto, con diferencia, y una ejecución mucho mejor en una tarea específica o en una función específica que se denomina atención sostenida. ¿En qué consiste esto? Consiste sobre todo en la capacidad de atender y resolver problemas durante mucho tiempo a pesar de la fatiga, ¿no? A pesar del cansancio. Es decir, son personas que pueden perseverar con la atención, es decir, esforzarse y resolver problemas en mucho espacio de tiempo. Cuando una persona media ya se ha cansado y ya dice, ya no puedo más, ya no atino, pues ellos siguen. Esto nos llamó muchísimo la atención y dijimos, bueno, no sabemos si es un resultado aislado, pero lo que está claro es que en principio, si pensamos en salud mental y pensamos en esta tarea está de alguna manera identificada como un endofenotipo o como un marcador, podríamos decir, un marcador de prevención de enfermedad mental. Es decir, está relacionado con salud mental, porque si pensamos, una mente fuerte es una mente flexible, pero es una mente capaz de perseverar en la adversidad, capaz de perseverar durante el cansancio o la fatiga, ¿no? Podríamos decir que una mente más débil es una mente que fácilmente se distrae, se dispersa,
se cansa, se agota y no consigue mantenerse vigilante y activa, ¿no? De alguna manera, hoy en día podemos decir que a lo mejor, no sé, ojalá que no, pero que podamos revertir todos estos cambios que se están produciendo socialmente, pero el hecho de las adicciones a videojuegos o de la distracción a la que estamos sometidos está debilitando en gran medida la mente de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Se ve también en las facultades que cada vez la gente mantiene durante menos tiempo la concentración y la atención. O sea que debemos de fortalecer la atención como medida también de protección ante la enfermedad mental. Bueno, pues de nuevo, otra vez, esta compañera de Alemania, nosotros queríamos después de esto y de este estudio, nos planteamos hacer un estudio de neuroimagen para ver realmente también en el escáner si esto se relacionaba con alguna función, o sea, algún área específica en el cerebro que funcionaba mejor que otras, o ver también si había diferencias en características neuroanatómicas. Pero bueno, no teníamos ni la financiación ni podíamos hacerlo aquí en Extremadura y afortunadamente lo pudo hacer una compañera en Alemania, este estudio, y se publicó en la mejor revista de psiquiatría del mundo, que lo era entonces y lo sigue siendo, Molecular Psychiatry. ¿Y qué se vio? Pues se vio básicamente que los metabolizadores lentos presentaban una hiperfunción o podríamos decir una hiperactivación del tálamo. El tálamo es un centro de relevo entre el sistema límbico y lo que sería la corteza básicamente, pero bueno, básicamente es esencial para todo, o sea, lo que sería para la atención es esencial y para la vigilancia, ¿no? O sea, se puede mantener en alerta durante mucho tiempo. También vemos que se activaban otras zonas de la corteza occipital, que está relacionada con la función visual, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos queremos centrar en este apartado porque de alguna manera se confirmaba el resultado y además se añadía que había una hiperactivación de una zona en el cerebro. Bien, estos estudios y otros, que no voy a detallar aquí porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero todos en relación a función psicológica o actividad mental o también en relación a trastornos de personalidad, nos fueron dando una idea de que parecía que el hecho de ser lento para el CYP2D6 protegía para enfermedad mental. Y el hecho de ser ultra rápido, como vimos en este estudio de trastornos de personalidad, parecía conferir un factor de riesgo para los metabolizadores ultra rápidos. Pero igualmente, pues bueno, estos estudios están ahí, si alguien está interesado. ¿Y qué nos planteamos? Pues aquí fue donde empezamos de alguna manera, bueno, en relación al 2C19 que no se ha revisado, ocurría prácticamente lo mismo, lo que pasa que los estudios son más recientes, porque para el 2D6 los estudios empezaron en el 89, se estudió mucho antes, ¿no? Y en el 2C19 los primeros estudios no fueron hasta el 2010, ¿no? Hace relativamente poco. ¿Qué se ha visto en relación al 2C19? Pues se ha visto que tanto en humanos como en ratones que expresan este gen humanizado, ¿no? De alguna manera se ha visto que a mayor actividad 2C19, es decir, los ultrarrápidos, presentan menor volumen del hipocampo, el hipocampo una zona esencial o sea, una estructura esencial para la memoria, la función de la memoria, y que en realidad está bueno, el sistema límbico, muy vinculada también a la memoria emocional. Menor volumen del hipocampo, pues habla a veces de unas memorias, a veces pues un exceso de memoria relacionada con emoción negativa, ¿no? Podríamos decir, o una pérdida de memoria explícita y también se relacionaban con mayor depresión y ansiedad. Y por otro lado, se había demostrado en un estudio que los homocigotos paralelo 2C19, la variante alélica 2, es decir, aquellos que son lentos porque no presentan actividad funcional, presentan menos depresión. O sea, ocurre prácticamente igual que con el 2D6. Hay una protección para los lentos en relación a depresión. Bien, en un estudio reciente en el que colaboramos con los autores anteriores, hemos visto también que a más actividad 12-19, menor volumen hipocampal y más alteración serotoninérgica en esta zona del hipocampo. La serotonina, ya sabemos, y la dopamina son neurotransmisores esenciales
y las alteraciones están relacionadas con patología mental, ¿no? Están relacionadas con depresión, están también relacionadas en exceso con trastornos psicóticos, en fin. Es interesante ver cómo coinciden los resultados y confirman, y por otro lado, a menor actividad, de nuevo se volvía a ver que había un factor de protección con un mayor volumen del hipocampo y menor riesgo de trastornos depresivos o síntomas depresivos. Bien, pues todos estos estudios previos, tal y como los he ido contando cronológicamente un poco, fueron los que nos llevaron un poco al estudio del suicidio. Si bien cuando decidimos estudiar suicidio, pues hicimos una búsqueda y vimos un poco qué era lo que sucedía, ¿no? Curiosamente, en Suecia, bueno, pues sobre todo Holmgren, Zachrisson, que los pudimos conocer, viven en Linköping, pues sobre todo se dedicaban a estudiar muestras forenses, población que había muerto, y se plantearon, a ver, si una persona con un CYP2D6 lento, un metabolizador lento, no produce la enzima, en principio tenemos que encontrar personas que hayan muerto por intoxicación con este tipo, o sea, con fármacos que se metabolizan por esta vía, que pueden ser analgésicos o antidepresivos o mezcla de antidepresivos, antipsicóticos y analgésicos. Vamos a encontrar personas que hayan muerto por intoxicación casi seguro entre las muestras forenses que tenemos. Y esta era la hipótesis que lanzaron en un estudio en el 99, en otro en el 2004 y en otro también en el 2004. Es decir, hicieron 3 estudios para probar esta hipótesis, pero ¿qué encontraron? Encontraron justo lo contrario, que en realidad había mucha menor frecuencia de metabolizadores lentos en estas poblaciones. De nuevo, podríamos decir, los lentos han desarrollado alguna habilidad, sobre todo por su interacción con el ambiente, que les permite ser más sensibles o exponerse menos, es decir, arriesgarse menos a exponerse a sustancias por las que puedan intoxicarse. Pues pudiera ser, porque parece que se protegen frente a esto, ¿no? Bueno, pues estos mismos autores seguían con esta hipótesis y en el 2010 volvieron a hacer el estudio, pero esta vez pudieron determinar la multiplicación de genes del CYP2D6, es decir, aquellos que de alguna manera metabolizaban muy rápido. ¿Y qué encontraron? Pues justo lo contrario, es decir, lo que no hubieran esperado nunca, ¿no? Que es que había muchas más personas metabolizadoras ultrarrápidas entre muertes por suicidio en relación a las muertes naturales. Evidentemente no se encontró relación con muerte por intoxicación, pero encontraron relación con muerte por suicidio. Y esto era un resultado nuevo. Esto fue en el 2010 y a raíz de esta publicación pudimos hablar con ellos y nosotros en ese momento estábamos trabajando sobre una serie de pacientes, unos 300 pacientes del Hospital de Bellvitge en Barcelona, en una línea que yo estaba trabajando de trastornos del comportamiento alimentario, colaborando con otros grupos, y les pedimos a ellos, oye, ¿podemos mirar en las historias clínicas a estas pacientes y ver si las que son metabolizadoras ultrarrápidas para el CYP2D6 presentan más riesgo de historia de intento de suicidio con respecto al resto? Y vimos que sí, que las que eran metabolizadoras ultrarrápidas triplicaban el riesgo de presentar una historia de tentativa suicida con respecto al resto. Con lo cual, ya había dos resultados fundamentales, ¿no? Este resultado realmente en la mejor revista del mundo, en Molecular Psychiatry, el proceso de publicación científica es lento, es tedioso, requieren muchos revisores, expertos en el tema, sobre todo cuanto mejor es la revista, menor porcentaje de artículos se aceptan. En esta revista creo que la tasa de porcentaje de aceptación de todos los artículos que se envían es de un 4 o 5%, y muchas veces el número de revisores puede llegar a ser 7 o 8, ¿no? Expertos en el tema. Este proceso se puede prolongar a veces un año y medio hasta que se publica un artículo. En este caso fue casi automático, ¿no? Nosotros enviamos esta comunicación científica y lo publicaron sobre la marcha por la relevancia que podría tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dijimos, ostras, ya no son solo los metabolizadores ultrarrápidos
que pueden tener en un momento determinado peor respuesta al tratamiento por bajos niveles plasmáticos, podríamos decir, sino que pueden conferir mayor riesgo de trastorno mental en algún sentido, o pueden incluso ser exitosos en la tentativa de suicidio, es decir, aquellos que lo intentan mueren por suicidio, que era el estudio anterior, pero no solo eso, sino que además tienen más historias de suicidio, más tentativas. Entonces, estábamos en esta línea y nos preguntamos, bien, puede ser, porque aquí solo pudimos ver la historia clínica retrospectivamente y ver si había más tentativa, pero no podíamos valorar qué tipo de tentativa era, ¿no?, la que habían llevado a cabo. Y comentándolo con compañeros que estudian suicidio y tenían series bajo estudio muy amplias de 342 supervivientes, como es el caso del Hospital Jiménez Díaz en Madrid y del Ramón y Cajal, les preguntamos, ¿tenéis datos sobre la severidad de la tentativa suicida? Y nos dijeron sí. Pues nos preguntamos si han muerto más por suicidio y además han presentado más tentativa, ¿pudiera ser que los que sobreviven hayan hecho una tentativa mucho más severa que los que no son ultra rápidos? Es decir, entre los que sobreviven, los ultra rápidos, cuando han intentado suicidarse, han intentado hacerlo para morir, para ser exitosos en su intento. Y sí, encontramos que sí. Otra vez se confirmaba la hipótesis y se veía que a mayor número de genes activos CYP2D6 se veía básicamente que la severidad en la tentativa era mayor. Es decir, cuando observábamos las circunstancias objetivas relacionadas con el intento de suicidio, como preparación de la tentativa, asegurándose de que nadie los iba a encontrar, aislándose adecuadamente, midiendo el tiempo en el que podían llegar las personas, etcétera, era muchísimo mayor que en el resto, ¿no? Bien, pues estos estudios eran solo del 2D6 y lo que nos planteamos fue, bien, si el tratamiento farmacológico que se utiliza para prevenir el suicidio básicamente consiste en antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, estos tres grupos de fármacos son esenciales, y si sabemos que la mayoría de antidepresivos, de antipsicóticos y de ansiolíticos se metabolizan por el 2D6 o por el 2D19 o por ambos, porque puede ser, y más en circunstancias de polifarmacia, que es un poco lo común, ¿no?, en muchos casos de trastornos mentales, que la gente no solo toma un fármaco, sino que toma varios, pues nos planteamos, ¿por qué no mirar, en vez de solo la actividad de un gen, la actividad combinada de ambos y ver si a mayor actividad de ambos, es decir, los ultra rápidos para los dos, para el 2D6, para el 2D19, todavía presentan más riesgo, ¿no? Y este fue el estudio que esta hipótesis la estábamos lanzando en un congreso internacional y afortunadamente pues un grupo que sobre todo se dedican a estudiar el suicidio en todo el sur de Francia nos propuso pues trabajarlo conjuntamente, ¿no? Y este fue otro artículo en el que pudimos ver la actividad combinada, la capacidad metabólica combinada en relación a la severidad del suicidio, con la misma medida que habíamos hecho la anterior, exactamente la misma, pudimos ver, categorizamos a la población en función de la suma le conferimos una puntuación a cada genotipo en función de las variantes alélicas. Si presentaba un alelo funcional, o sea, dos alelos funcionales, pues la puntuación era 2, y si eran funcionales para los dos, eran 2 y 2, con lo cual era 4, y esto era una actividad normal o media, ¿no?, podríamos decir. Pero si era por debajo si realmente presentaba al menos un alelo sin actividad, es decir, que presentaba una puntuación de 3, 2 o 1, le dábamos una puntuación baja, y si presentaba más de 2 alelos funcionales o con la actividad incrementada en ambos genes, le dábamos una puntuación alta. Y aquí podemos ver, en relación a esta escala, que los de baja puntuación combinada con respecto a los de alta, podemos ver que los de alta evidentemente tenían mucha más severidad en las circunstancias objetivas de la tentativa suicida evaluadas por esa escala, ¿no?
y bueno, podemos verlo aquí también. Con lo cual, se confirman los estudios al sumar esta actividad. En la actualidad estamos haciendo un estudio, este estudio está ahora mismo bajo revisión en una revista y el objetivo de este estudio ha sido seguir a una serie nueva de pacientes del sur de Francia también durante un año para ver si los citocromos predicen la repetición del intento de suicidio en supervivientes, ¿no? El objetivo último es diseñar estrategias de prevención, es decir, si una persona ha hecho una tentativa y ha sobrevivido, ¿quiénes son los que van a seguir intentando porque quieren sí o sí morir? Ahí es donde nos tenemos que emplear a tope para prevenir la tentativa de suicidio, ¿no? Para ver por qué hay gente que sigue repitiendo, qué es lo que pasa. Puede estar relacionado con la actividad 2T6 y 2T19, puede estar relacionado también con el tratamiento farmacológico prescrito, metabolizado por estas enzimas. Bien, pues nos hemos preguntado esto y los resultados que hemos obtenido son muy relevantes porque hemos visto que los pacientes que repiten al menos una vez justo los 6 meses después de haber hecho la tentativa suicida son ultra rápidos para el CYP2D6. Pudiera ser que está relacionado con desajustes en el tratamiento farmacológico o en la dosificación, no sabemos, ¿no? Ahora todavía. Pero lo curioso es que los que repiten más de una vez en el año siguiente, pueden repetir hasta 2 y 3 veces durante el año siguiente, curiosamente presentan más actividad combinada, CYP2D6 y CYP1219, no lo he puesto aquí, pero el factor que más predice de todos es la polifarmacia, es decir, son aquellos que tienen al menos 4 o más fármacos prescritos. Y uno se puede preguntar, en términos de salud mental, evidentemente el tratamiento farmacológico es esencial para prevenir el suicidio, pero también puede producir iatrogenia, con lo cual también tendremos que valorar en qué casos el tratamiento está siendo el problema y no la solución, ¿no? Y reducir el número de fármacos. Bien, pues un poco estas relaciones encontradas con suicidio siempre nos llevan a la misma pregunta. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El metabolismo endógeno? ¿Fallos en el tratamiento farmacológico? Creemos sinceramente que son fallos en el tratamiento farmacológico lo que más pesa. Y en esa línea estamos trabajando, pero no descartamos que haya factores relacionados con el metabolismo endógeno que también están jugando un papel. Pero nos vamos a centrar en discutir los fallos en el tratamiento farmacológico porque tenemos evidencias, ¿no?, en esta dirección en otros estudios. Y, por ejemplo, otros estudios previos pues son, por ejemplo, este es un estudio en el que participó también Antonio González, psiquiatra que estuvo mucho tiempo en Don Benito, ahora está aquí en Badajoz, donde se estudió una serie de sus pacientes depresivos que estaban en tratamiento con fluoxetina y se puede ver que los metabolizadores lentos pues evidentemente presentan niveles plasmáticos altos del fármaco, ¿no?, del fármaco en plasma frente a los ultrarrápidos que presentan pues unos niveles muy bajos, o sea, se midió a partir del ratio fluoxetina-norfloxetina, que sería el metabolito activo, ¿no? Y estos niveles tan bajos nos están hablando pues de eso, de que se requeriría un aumento de la dosificación, ¿no? Probablemente para que el fármaco fuera terapéutico o para que hiciera efecto, probablemente. Hay otros estudios en este sentido en donde se ve al estudiar poblaciones resistentes, o podríamos decir al tratamiento farmacológico, o podemos decir que, por ejemplo, en poblaciones que presentan trastornos del estado de ánimo persistentes, ¿no?, o una depresión que no remite, etcétera, se ha visto que hay una mayor frecuencia de metabolizadores ultrarrápidos y sobre todo en tratamiento con antidepresivos que van por esta vía, con lo cual evidentemente habría que cambiar el fármaco que se está utilizando antidepresivo utilizando otro que vaya por otra vía, ¿no?, que en el mejor de los casos pueda hacerles efecto. En este sentido, igual que este estudio, hay otro de Rao que habla de lo mismo, ¿no?, y confirma este resultado.
nosotros nos planteamos, aquí es muy difícil encontrar series de pacientes en tratamiento en monoterapia con un fármaco psicotrópico o un psicofármaco. Es muy difícil porque por lo general pues, los pacientes tienen al menos 2 o 3, ¿no? Y en este sentido pues colaboramos dentro de la red de la RIBEF, ¿no? de la Red Iberoamericana de Farmacogenética, en la que trabajamos, pues colaboramos con nuestros compañeros del Instituto de Neurología y Psiquiatría de México, y allí sí que hay pacientes que debutan por primera vez con una depresión y solamente les prescriben un fármaco en monoterapia para tratarles la depresión. Bien fluoxetina o amitriptilina, ya hemos visto que son sustratos CYP2D6 y los cogimos a estos pacientes en monoterapia para seguirlos durante 3 meses, recién diagnosticados, recién prescrito el tratamiento. ¿Qué observamos? Fue muy relevante porque observamos que había todos los ultra rápidos no volvieron a la visita primera de seguimiento a las 4 semanas. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque normalmente estos fármacos, cuando se empiezan a prescribir por primera vez, se suelen prescribir dando una dosis en el rango terapéutico más bajo, ¿no? Podríamos decir, dentro del rango que se ha establecido como farmacológicamente terapéutico, o podríamos decir que sería el más seguro. ¿Para evitar qué? Para evitar efectos adversos. Esta práctica va muy bien si uno es un metabolizador lento, ¿no? Podríamos ver, y luego ya vamos ajustando la dosis si puede que requiera más o no. Pero en el caso de un ultra rápido, si empezamos por una dosis baja, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no sabemos si este paciente no volvió porque hizo una tentativa de suicidio o porque al no recibir, o sea, al no tener ningún efecto de tratamiento farmacológico, pues decidió que no le compensaba volver al estudio. Pero lo que está claro es que todos los ultrarrápidos desaparecieron. Esta comunicación también la enviamos a publicar a la mejor revista de psiquiatría y la publicaron sobre la marcha porque era un dato muy llamativo, ¿no? En relación al CYP2D19, volvemos a ver aquí en este estudio que se hizo en el 2012, vemos también que los ultrarrápidos presentan los menores niveles plasmáticos de escitalopram, ¿no? Que sería, y sin embargo los lentos los más elevados. Y también sabemos que, por ejemplo, los metabolizadores ultrarrápidos en tratamiento con escitalopram suelen cambiar en el primer año de tratamiento hasta 3 veces de fármaco antidepresivo hasta que consiguen ajustar con alguno que les vaya bien, ¿no? Esto, si se genotipara previamente, de entrada se le podría dar el fármaco ideal, no tendrían que andar con ensayo-error y con las consecuencias que eso puede conllevar, ¿no? Bien de una tentativa suicida, bien de un agravamiento del problema mental, etc. Bien, pues prevención del suicidio. ¿Qué destacar? Evidentemente, si los tratamientos que se suelen utilizar son antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos normalmente, y estos se metabolizan principalmente en su mayoría por el 2D6 y el 2D19, pues, y sabemos, porque ya lo hemos estado comentando a lo largo de toda la asignatura, que tanto, o sea, las principales agencias reguladoras del mundo, tanto la española, ¿no? La AEMS, la Agencia Española del Medicamento, como la Food and Drug Administration de Estados Unidos, o la EMA, ¿no? La European Medicine Agency, todas en las fichas técnicas de los medicamentos recomiendan o aportan información sobre información genética sobre CYP2D6, CYP2D19 y recomiendan, porque tienen evidencia 1A, recomiendan que se genotipe, con lo cual la genotipación ya no es solo parece necesaria en términos de prevención para ahorrar mucho disgusto a los pacientes, ¿no? Y mucho gasto también al sistema de salud y mucho sufrimiento. Ya no es solo por esto, sino porque es que tiene implicaciones legales, ¿no? Si no se hace, pues evidentemente puede suponer un problema. En este sentido, y redundando, pues sabemos que debemos de prevenir si alguien se empieza a tomar un antidepresivo o se empieza a tomar un ansiolítico o empieza a tomar un antipsicótico, pues imagínense, para el CYP2D6
3 de cada 4 antidepresivos en el mercado se metabolizan por esta vía. 3 de cada 4, es decir, es un 77%, pero es que también 3 de cada 4 antipsicóticos se metabolizan por esta vía. Con lo cual, tanto para una persona que está en antidepresivo o antipsicótico, para 3 de cada 4 pacientes, si están en tratamiento con ellos, va a ser necesario, ¿no? Y el 2 de 6, por lo menos 1 de cada 3 también tendría que ser genotipado para el 12-19 en relación a los ansiolíticos. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en medicina primaria, en las poblaciones que estamos analizando o en poblaciones de suicidio? Estamos viendo que el 80% de los participantes están tomando sustratos 2T6 y o 2T19. Pueden tomar de ambos o pueden tomar uno u otro. En Francia se ha visto que un 70% toman uno u otro o ambos, pero sobre todo estamos viendo que un 85% se encuentra en una circunstancia de polifarmacia y en la medida de lo posible atendiendo al juramento hipocrático de lo primero, no hacer daño, ¿no? O al menos hacer el mínimo daño, o sea, no hacer daño, es por lo menos no hacer daño. Pues si la polifarmacia puede conllevar interacciones y puede conllevar riesgo, pues hay que intentar también revisar un poco en qué casos es necesario y en qué casos se podría evitar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya la doy por terminada la clase. Permíteme, Eva, que con las prisas de la presentación se me ha olvidado decir que eres profesora titular desde el año 2011 y catedrática de universidad desde el año 2015. Y como se puede haber visto desde la presentación, hablas de la experiencia, de las cosas en las que trabajas, no solo de las que lees o estudias. Entonces es un ejemplo de lo que es un profesor universitario en los días de hoy.